Saludos amigos, quiero hablarle de Alejo Carpentier y la historia que se revela en su contexto etnopolítico, el reino de este mundo. Lo primero que vamos a hablar es algunos datos del autor. Alejo Carpentier vivió su infancia en La Habana y de joven realizó diversas actividades literarias en Cuba. Además, recibió mucha influencia de la literatura europea desde temprana edad. Por ejemplo, a los 12 años se dice que su padre, Jorge Julián Carpentier, puso en sus manos la obra de los grandes realistas, como es el caso de Honorato de Balzac, Emilio Zola y Gustavo Flaubert. También se dice que tenía buen conocimiento de los hechos históricos de su entorno, sobre todo, especialmente, la época de la Revolución Haitiana. Carpentier declaró en una entrevista que en el viaje a Haití se sorprendió mucho al ver un mundo totalmente diferente al suyo. El interés por lo histórico también llevó a Carpentier a escribir obras, novelas como El caso de los pasos perdidos, La guerra del tiempo y El siglo de las luces, en donde retomó igualmente la idea de la revolución. Cuando Carpentier se incorporó al grupo minorista del 1923, junto con Rubén Martínez Villena, José Hurtado de Mendoza, Otto Flume y Luis López, eh, prácticamente estaba participando en la vida intelectual cubana. Ya para el 18 de noviembre de 1925 colaboró con el periódico El País. Hay otros aspectos muy importantes de Alejo Carpentier que pudiéramos destacar en un nuevo momento, pero vamos a hablar un poquito del Reino de este Mundo, donde dice que tuvo que publicar El Reino de este Mundo en 1949 por su cuenta, o sea, ninguna editora se lo publicó, sino él mismo, y solo se conoció como autor importante a partir de sus narraciones, unas narraciones que fueron prácticamente traducidas al francés y recibieron una enorme acogida en Francia, donde también trabajó como periodista. Vamos a hablar un poco de El Reino de este Mundo, que es la obra que nos toca trabajar. El Reino de este Mundo se dice que fue reeditada por Alfaguara en 1984. Alejo Carpentier también está considerado uno de los precursores del boom de la novela latinoamericana. Ahí se junta con otros autores como el caso de Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo, Ernesto Sábato, Miguel Ángel Asturias. También Carpentier influyó en los escritores del boom, no solo en el aspecto estilístico y estructural, sino en el aspecto temático. El concepto de lo real maravilloso de Alejo Carpentier se vincula con el concepto del realismo mágico de Gabriel García Márquez, aunque no tenga exactamente la misma significación. Por otro lado, El Reino de este Mundo tiene como base la historia haitiana, aunque prescinde de fechas y lugares específicos. Carpentier también afirmó en una entrevista que el personaje principal del Reino de este Mundo, el Macandal, fue descubierto por Carpentier cuando visitó la ciudad del Cabo. Él la visitó con el actor francés Louis Jouvet. Si intentamos una clasificación temática sobre lo que sería lo real maravilloso y comparada con otras teorías del realismo mágico, habría que decir que este es un aspecto único de la literatura hispanoamericana, ¿verdad? Entonces Carpentier inició una nueva literatura ficticia y fantástica, pero basada en la realidad americana, en su historia y en sus mitos. Lo Real Maravilloso coloca la novela dentro de un marco de la reflexión sobre la identidad latinoamericana. Acuérdense que es uno de los temas principales de nuestra literatura, la búsqueda de la identidad. Dice Márquez Rodríguez publicó un importante estudio en 1982 donde presenta la idea del concepto de lo real maravilloso como una teoría de Carpentier, el barroco americano, analizando la escritura, el tiempo y el tema de la narrativa del autor.
En el momento de su publicación, el concepto de lo real maravilloso todavía no se consideraba en Europa como una dimensión de lo real. Otro elemento muy importante que me gustaría tratar con ustedes es la fe para entender el mundo haitiano en la obra del reino de este mundo. Carpentier menciona la palabra fe 5 veces en el prólogo del reino de este mundo. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. A Van Gogh bastaba con tener fe en el girasol para fijar su revelación en una tela, pero es indudable que hay escasa defensa para jugarse el alma sobre la temible carta de una fe. Así dice el autor que vamos siguiendo. Todas las religiones presuponen una fe y esa fe no tiene como finalidad llegar a un entendimiento teórico, sino de otra índole. Carpentier deja abierto este concepto en el prólogo sin definir el tipo de fe al que se refiere, pero es claro que hay una intención de usar, ¿verdad?, este principio en dicho contexto. La fe aparece como un concepto unificador, la fe colectiva de los haitianos. Uno de los momentos que revelan este tipo de fe colectiva es cuando describe el poder de la metamorfosis de Macandal, o sea, la capacidad que tiene este personaje de transformarse en animales. El milagro de la salvación de Macandal ocurre porque lo creen realmente los esclavos y de ahí la exigencia de incorporar el grito de la fe en su propia lengua como una experiencia colectiva e integradora. Para los europeos este texto se consideraría una novela fantástica y maravillosa. Para los que tienen fe en la creencia de la cultura nativa, esta metamorfosis de Macandal y su salvación no es algo ficticio, no es una fantasía, sino que es un hecho real. Ahí entra entonces el elemento de la cultura para comprender la creencia de este hecho, de este fenómeno que se presenta como algo real en nuestra cultura. De ahí lo real maravilloso. La división del reino de este mundo. El reino de este mundo está dividido en 4 capítulos. El primero habla de Macandal, líder de la primera sublevación haitiana de los esclavos. Trata otras cosas, pero lo vamos a dejar ahí. Después de haberse descubierto su plan, se le ejecuta en frente de toda la gente. Oigan bien, pero Macandal no muere, sino que se salva de la confusión. En el segundo capítulo han transcurrido ya 20 años. Tinoel, esclavo negro de Monsieur Lenormand de Messi, tiene 12 hijos. El tercer capítulo trata de la construcción del Palacio de Saint-Soy, donde miles de esclavos son vigilados por húsares, también negros, que trabajan para el rey de Haití, Henri Christophe. Este capítulo termina con su muerte, o sea, ahí muere Henri Christophe. Y ya el último capítulo habla de la grandeza del hombre y Tinoel obtiene el poder de transformarse en animales, igual que Macandal. En la obra se destaca cómo los sueños y los mitos ocurren en un tiempo indefinido. La narración de un mito se conforma con la aventura o experiencia del héroe. En la teoría de Campbell, para conformar el mito se necesita un héroe. Aquí el héroe es un individuo que se ha dedicado toda su vida para algo que es más grande que sí mismo. Macandal cumple cabalmente con las características de un hombre mítico, muerte y resurrección. ¿Eso a qué se le parece? Se le parece a la tradición cristiana de Jesucristo. Olio Franco afirma que lo heroico de Macandal y la grandeza del hombre penetra toda la obra. Así Carpentier estaría marcando algo consustancial para las naciones hispanoamericanas. Es decir, ese elemento tan importante como es encontrar la propia definición, es decir, la búsqueda de la identidad. Macandal resucita con poder sobre la vida y la muerte. Como Jesucristo, se anuncia igualmente su regreso para el día menos pensado. O sea, algo muy parecido a la tradición cristiana. Carpentier intenta describir la vida haitiana comparando con el mundo europeo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no significa que Carpentier esté en contra de todos los blancos, ni siquiera mostrar que los negros son buenos.
Peor aún, puesto que había una infinita miseria en lo de verse apeleado por un negro, tan negro como uno, tan belfudo y peripresto, tan narizñato como uno, tan igual, tan mal nacido, tan marcado a hierro posiblemente como uno. ¿Qué otro elemento podemos destacar de esta novela? Pero hay otros elementos, pero vamos a entrar al elemento del contexto etnopolítico de la obra. La historia se inicia algunos años antes de la Revolución Francesa y termina unos años después, 1820. La novela abarca un periodo de 70 años aproximadamente, durante los cuales se narra un conjunto de hechos históricos sobre Haití. Es decir, hay historia. El tema central de la novela es la esclavitud de los negros traídos del África a América. Otro tema, lo religioso, lo mágico y, por qué no, también el tema de la dominación de los esclavos africanos por parte de los blancos europeos. Otro tema, la lucha por la libertad y lo difícil que puede llegar a poner al fin de la práctica esclavista.